Domingo quinto durante el año, ciclo C. Siguiendo la reflexión con la primera carta de San Pablo a los Corintios, ahora en el capítulo 15, vamos a reflexionar sobre este texto maravilloso, conocido como el Credo de San Pablo. Y el tema de hoy, podríamos decir, trata sobre la tradición, la gracia y la libertad dentro de la forma de vida cristiana. Lo primero que hay que destacar de este texto del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es la conciencia que tiene Pablo de pertenecer a una tradición. Dice esto, ¿no? Le transmito lo que yo he recibido. Y aquí San Pablo nos muestra que la tradición no es un límite, sino al contrario, es la condición de posibilidad para poder actuar. Es más, la tradición de algún modo legitima la acción. Y no una acción repetitiva, sino una acción jugada. Si yo puedo hacer algo jugado, es porque de algún modo tengo un fundamento en algo que he recibido, una tradición. A veces se hacen cosas jugadas, se toman decisiones jugadas, pero cuando se hacen al margen de una tradición, esa acción jugada no deja de ser muchas veces un capricho personal. En cambio, cuando uno se enmarca en una tradición, esa acción jugada es un modo de renovación que no genera una discontinuidad, al contrario, renueva dando continuidad a una experiencia. Eso es muy claro y hay mucha conciencia en Pablo del rol que juega la tradición en la transmisión del mensaje cristiano. Y por eso San Pablo puede proponer cosas que son totalmente distintas, hasta parecerían revolucionarias, y de hecho lo son. Un modo de reflexión, un modo de encuentro con Dios totalmente distinto, pero que está fundamentado en la tradición. Y este credo que decíamos de San Pablo es muy sencillo. Este texto es quizás uno de los más antiguos, o esta formulación que pone Pablo acá en el capítulo 15 a los Corintios, quizás una de las formulaciones más antiguas del cristianismo. Entonces Pablo va a decir que Cristo murió, pasó por la pasión, murió y resucitó según las Escrituras. Esa referencia a la tradición. O sea, esto que sucedió, este acontecimiento, que es la resurrección, no es algo descolgado en la historia del pueblo de Israel, sino que ancla en una fuerte y antigua tradición. Entonces, este credo tiene un anclaje en la tradición muy fuerte. Por eso San Pablo lo propone, por eso lo sostiene y es capaz de jugarse por eso, porque no está diciendo algo que a alguien se le ocurrió, sino algo que ya ha sido experiencia, porque en el fondo la tradición es experiencia de vida. Y él también descubre en esto que la tradición es un don, una gracia, no es un invento, es algo que se recibe. Y la tradición como gracia no es más ni menos que Dios presente y actuando en la historia. Este Dios actuando en la vida y en las personas concretas. Si uno tuviera que definir lo que es la gracia es eso, es la acción de Dios en las personas, la acción de Dios
concreta en mí, en mi persona. A veces se habla del amor y de la gracia de un modo así genérico, como algo abstracto, ¿no? O sea, es decir, cuando en realidad el amor y la gracia es lo más concreto. Estar en gracia de Dios, que más de una vez lo decimos, estar en gracia de Dios es hacer la obra de Dios y no un mero formalismo religioso. A veces se confunde, decimos, quiero estar en gracia de Dios, entonces voy y me confieso, y no deja de ser un formalismo religioso. O estoy en gracia de Dios. ¿Por qué estoy en gracia de Dios? Y porque rezo, porque voy a misa, porque si cometo algún pecado voy y me confieso. Entonces ahí se entiende la gracia como una cosa, no como una persona, como Dios actuando, no con dinamismo, sino al contrario, como algo estático. Bueno, ese concepto de gracia es el que está en el fondo del pensamiento de Pablo, ¿no? El concepto de gracia como Dios actuando, Dios presente, Dios que salva, porque es eso, la obra de Dios que es la salvación de todos los hombres, de modo tal de que yo puedo decir que estoy en gracia de Dios si descubro que Dios está salvando a otros y a mí a través de cosas concretas, de acciones de salvación concretas. Es decir, eso es un criterio para decir estoy en gracia de Dios. Y yo realmente estoy haciendo la obra de Dios, que no es obra mía, sino que es obra de Dios. Y ahí entra esta expresión tan bella de San Pablo, ¿no? Cuando él dice, bueno, yo trabajé y sigo trabajando, como los otros apóstoles también, pero en realidad no soy yo, sino que es la gracia de Dios conmigo. Conciencia muy fuerte de la libertad de Dios y la libertad del hombre, ¿no? La libertad de Dios y del hombre que se necesitan mutuamente. El hombre sin la libertad de Dios va a la deriva. No hay nada que lo oriente. Dios sin la libertad del hombre no puede salvarlo. No puede hacer nada. Se necesitan de las dos libertades para que haya una obra de salvación en el hombre. Por eso esta conciencia también, ¿no? De que en el fondo somos un canal de la gracia. Uno se puede pensar así, como que uno es un canal, una canilla, donde va a depender de mi libertad si el agua sale o no sale. Si yo cierro la canilla, la acción de la gracia nunca va a llegar a la tierra, nunca va a ejercer su obra, podríamos decir así. Si uno dice, bueno, quiero regar las plantas, tengo que abrir la canilla para que esa agua llegue a las plantas y pueda nutrirlas. Si yo cierro la canilla, esa gracia no opera. Bueno, de algún modo es así. La libertad de Dios que da esta gracia que se da Él mismo, porque la gracia es el mismo Dios, y la libertad del hombre, necesaria ¿para qué? Para que esa gracia actúe, para que Dios se haga presente en las situaciones concretas, si no Dios queda en un abstracto. Por eso es tan necesaria la libertad del hombre. Y ahí, en este juego de libertades, que no podemos saber a veces quién es quién, es decir, que hasta qué punto es nuestra libertad la que hace algo o la libertad de Dios, porque no es fácil
y no se puede, porque van tan juntas que no se pueden separar, pero es en ese juego de libertades donde se va dando, se va concretando la obra de Dios. Así que pedirle al Señor que nos ayude a crecer en esta conciencia, la conciencia de la tradición necesaria para hacer acciones jugadas, y la conciencia de nuestra libertad en el ámbito y en el contexto más amplio de la gracia de Dios. Pedirle al Señor que nos haga crecer en esta conciencia para así nosotros también colaborar más libremente y más eficazmente en la obra de Dios. Que así sea.